La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Y leemos con la ayuda de Dios y la guía de su Santo Espíritu. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes y en las cavernas, en lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Y ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Dios sea alabado. Dice la palabra que los hijos de Israel, vamos a decir en esta mañana, en esta tarde ya, los hijos de los hombres, los hijos de Venezuela, hicieron lo malo delante de Jehová. Y Jehová, dice su palabra, los entregó en manos de sus enemigos. Y no es que Dios sea malo, ni que Dios quiera vengarse de nosotros, de Venezuela, de mi familia, de mí, cuando yo hago algo malo. Sino que, como dice su palabra, que como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a su espíritu, a sus pensamientos. Y aconteció que el pueblo de Israel trabajaba, se esforzaba, sembraba, cosechaba, y cuando ya todo estaba listo, venían los hijos de Madián y los amalecitas y arrasaban con todo. Y no dejaban vacas, ovejas, frutos, víveres, leche, pan, no dejaban nada. Y ellos más trabajaban y venían los amalecitas y se llevaban todo. ¿Y no les parece, hermanos queridos, que nuestro país está pasando por algo parecido? Que trabajamos, que nos esforzamos y entonces vamos y no hay nada. Se lo llevaron todo. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y dice su palabra, los invito a leer todo este capítulo y el capítulo 7, que Jehová escuchó. Y yo sé en esta mañana que el pueblo de Dios aquí en Las Acacias, que el pueblo de Dios en Venezuela ha clamado. Y el Señor te dice en esta mañana, yo estoy escuchando. Y el Señor me muestra que aquí hay una familia, un hombre que me está escuchando, que se ha esforzado, que ha trabajado, pero que lo ha perdido todo. Y el Señor te dice, yo he escuchado tu clamor y yo estoy enviando ayuda del cielo. Y por eso estás tú aquí en esta mañana escuchando, porque yo voy a hacer una obra en tu casa, en tu familia y en tu país. Pero, amados hermanos, pasaba que todos querían salir de esta crisis. Ya estaban cansados, hermanos, de trabajar por nada. Y cada uno esperaba un Salvador, ¿saben? Esperaba que se levantara un hombre
grande, poderoso, con muchos dones, con mucho talento, con muchos estudios, y liberar a Venezuela de esto. Pero ¿saben qué? Si leen más adelante este capítulo, cuando los hijos de Dios clamaron al Señor, apareció un ángel debajo de una encina. ¿Y saben con quién habló? Con Gedeón. ¿Y ustedes saben quién es Gedeón? Si leen, dice que Gedeón vivía en un pueblo pequeño, el más pequeño de los pueblos de Israel. Y dice que la familia de Gedeón era una familia pobre, la más pequeña de las familias de Israel. Y dice que Gedeón era el más pequeño de sus hermanos. Y el ángel de Dios se le aparece a este hombre. No se le apareció a, no sé, a un hombre grande, poderoso, famoso. Se le apareció a este, al más pequeño, de la familia más pequeña, del pueblo más pequeño de Israel. Y le dice Dios a Gedeón a través del ángel: Gedeón, Jehová está contigo. Pero como somos incrédulos, hermanos, como cuando me llamó el pastor, está hablando conmigo, soy Samuel Olson, y Gedeón dice conmigo: ¿tú sabes quién soy yo? Yo soy el más pequeño del más pequeño, de la ciudad más pequeña de Israel. Pero Dios dice: no, es contigo que estoy hablando. Jehová está contigo. Y Gedeón no salió corriendo a pelear por Israel. Tuvo miedo, ¿saben? Como tienes miedo tú, que el Señor te ha hablado tantas veces, que te está llamando, que te ha dado un trabajo, una misión, que ha puesto sus palabras en tu boca, y tú todavía tienes miedo y tienes dudas. Y Gedeón dice: Señor, si tú estás con Venezuela, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se llevan la comida? ¿Por qué no hay dinero? ¿Por qué no hay dólares? ¿Cómo es eso que tú estás con Venezuela? Pero Dios le dijo: no, Gedeón, ¿qué estás esperando? Jehová está contigo. Ve tú, con tu poder, y libera a tu pueblo. Amado, Dios no está llamando a personas eminentes, a los ricos, a los que tienen muchos estudios. Dios te está llamando a ti. Y no es que Dios desprecie de los que saben mucho, de los que tienen mucha experiencia, mucho currículo. Ellos tienen su trabajo. Pero Dios te dice a ti hoy: Gedeón, ve tú con tu poder y libera a tu pueblo. Ve. Dirección, propósito, misión. Dios te ha dado una misión a ti clara. Puede que yo no la sepa, pero tú la sabes. Puede que tu familia no la sepa aún, que tú la hayas callado, pero tú la sabes, y el Señor te repite hoy: ve. ¿Con qué, Señor? Con tu poder. Y tú dices: ¿pero cuál poder? Yo no soy graduado en el seminario, yo no tengo cargos en la iglesia. Pero Dios te dice: el poder con que yo te envío es el poder de la unción de Dios, el poder de su Santo Espíritu con que yo unjo a la iglesia hoy. Iglesia de Cristo en las Acacias, en Venezuela. Ve con tu poder y libera a Venezuela. Con tu oración, con tu prédica, con tu palabra, con tu fe, el Señor te está mandando. Y cuando el Señor te manda, el Señor te respalda. Santo Dios. Y aconteció, hermanos,
que Gedeón, todavía lleno de miedo, ¿cómo va a ser a mí que me está llamando? Pidió señales para Dios y le dijo: Señor, si de verdad eres tú que me estás llamando, yo voy a poner una señal. Voy a poner un vellón, dice la palabra, una esponja seca afuera de mi casa, de mi cueva, porque tenían tanto miedo los israelitas que ya no vivían en casas, vivían en cuevas, en cavernas, porque tenían miedo de salir de su casa, porque tenían miedo de los malos, de la inseguridad. Y Gedeón, igual que todos, tenía miedo de ser bendecido por Dios. Saben que él sembraba y había granos y trigo que él sembraba con su esfuerzo y él lo escondía. Pero Dios te dice: no vas a esconder más las bendiciones de Dios, porque yo las doy para mi iglesia y el pueblo todo verá que la iglesia de Cristo es bendecida por el Señor. ¿Y cómo habiendo tanta crisis, Gedeón tiene esto, tiene aquello? ¿Cómo, Gedeón? El secreto es la bendición de Dios. El secreto es creerle a Él. Y Gedeón le dice al Señor: si mañana por la mañana yo me levanto y esta esponja está seca y todo lo demás alrededor de la esponja está mojado, yo voy a creer que es Dios. Esto es imposible, porque si cae rocío, se moja todo. Y Gedeón lo hizo. A la mañana siguiente, Gedeón ve, pensando que bueno, a lo mejor no era conmigo, a lo mejor un error, el ángel se equivocó. Y Gedeón ve y no, la esponja seca y todo lo demás mojado. Y bueno, yo hubiera ido. Pero fíjense cómo era Gedeón, porque a veces creemos que los hombres de la Biblia son hombres y mujeres perfectos, y no es así. Porque Dios escoge a hombres como tú y como yo para hacer lo que es imposible. Santo Jesús. Y Gedeón, todavía dudando, dice: Señor, a lo mejor no me has entendido bien. Yo voy a poner la esponja, pero ahora quiero que la esponja esté llena del rocío del cielo y todo alrededor seco. Pensaba Gedeón: bueno, esto no puede suceder. Y si sucede, es Dios. Pero es Dios, porque Gedeón se levantó, vio y la esponja llena de agua y todo lo demás seco. Y Dios te dice en esta tarde: no pidas más señales. ¿Qué señal quieres? Que yo estoy hablando contigo cara a cara hoy. Ve, porque soy yo el que te envío, pueblo de Cristo. Y cuenta la palabra de Dios que Gedeón, viendo ya todas estas señales, dijo: es Dios. Y salió y convocó, y dice que reunió a 30,000 guerreros de Israel. 30,000 o 32,000, algo así. Y salió a la batalla a encontrarse con los madianitas, ¿saben? Y se corrió la voz y el rumor y llegó al pueblo de Madián. Pero dice que Gedeón está junto al río y Dios habla con Gedeón otra vez. Porque cuando tú estás en comunión, hermano, Dios te habla, ¿sabes? Yo venía sin nada. O sea, cuando el pastor habló conmigo anoche, yo no tenía nada. Esta mañana yo no tenía nada. Pero yo le dije a mi esposa: me voy a poner en comunión con Dios, porque Dios tiene algo para su iglesia y eso es lo que yo le quiero dar. Y así estaba Gedeón, hermano, ¿saben? Gedeón tenía una misión importante, pero él estaba meditando en el Señor. Y cuando tú estás meditando en el Señor, pasa que el Espíritu de Dios habla contigo, porque Dios habla de muchas formas, ¿sabes? Y Gedeón está junto al río y Dios le dice: Gedeón, tienes 32,000 guerreros contigo. Sucede que si tú vas a la batalla con todo esto y vences, después van a decir: es que nosotros éramos 32,000 guerreros fuertes. Madián no pudo con nosotros y te vas a llevar la gloria. Mañana en la mañana, habla con el pueblo de Israel y dile:
todos los que tengan miedo, váyanse. Los que estén casados, que no quieran perder a su esposa, váyanse para su casa. Los que quieran salir en otra oportunidad, no tengan experiencia, váyanse. Y Gedeón habló así con ellos, sinceramente, quédense los que quieren, váyanse los que tienen miedo, los que están casados, pueden irse tranquilos. Y se fueron 20,000 o algo así. Y dice que quedaron aproximadamente 10,000 hombres para pelear junto con Gedeón en contra de Madián. Y Gedeón, un poco preocupado, dice, bueno, ¿será que yo con 10,000 hombres puedo con este ejército? Y Dios le responde, Gedeón, no, son muchos. Ponlos en el río a que beban agua y yo te voy a dar una señal. Los que beban como los perros, que saquen la lengua así, como los perros, dile que se vayan para su casa tranquilos, sin cargo de conciencia. No es con ellos esta misión. Porque esa misión que Dios te dio es para los escogidos, para unos escogidos que yo tengo. Dile que se vayan. Y los que beban, poniéndose de rodillas, llevando su mano a la boca, vete con esos. Y Gedeón los prueba sin decirles nada. Y Gedeón preocupado porque pasa 1, pasan 10, pasan 50 y todos beben como los perros. Y Gedeón, bueno, ¿y con quién voy a pelear yo? Y lo despedía. Cuando terminó aquella prueba, Gedeón se quedó con 300 hombres. 300. Muchos menos de lo que hay aquí en la iglesia. Pero Jesús está escogiendo hoy a todos los que están aquí, porque se han quedado a beber el agua que viene del cielo. Y salió Gedeón con sus 300 hombres a pelear la batalla de Jehová. Y cuenta la Biblia que cuando llega a la colina de donde se divisaba el valle, donde acampaban los amalecitas, cuenta que Gedeón vio, y dice la Biblia que habían amalecitas hasta donde se perdía la vista, no alcanzaba la vista. Estaban sus carpas, sus camellos, sus caballos, sus carros de guerra, sus soldados, y ellos eran 300. Y Gedeón dice, ¿en qué locura me he metido? ¿Qué hice? Pero Dios, que cuando habla contigo te respalda, le dijo, Gedeón, baja en silencio, porque si aún tú tienes duda, yo te voy a mostrar una señal. Y Gedeón bajó con unos 2 siervos la colina en medio de la madrugada al campamento de los amalecitas, sin saber qué le iba a mostrar Dios. Porque a veces, hermanos, tienes que salir así, sin saber qué te va a mostrar Dios, por fe. Ve, porque lo que Dios te va a mostrar no te va a dejar duda que Él te está respaldando. Y cuando Gedeón llega a la orilla del campamento, sin saber qué hacer, con pena, ¿qué voy a hacer cuando yo suba? ¿Qué le voy a decir a mis compañeros? Voy a quedar en ridículo. Y todas esas cosas que Dios te pone a ti y me puse a mí también cuando venía a la congregación, a esta iglesia. Pero Gedeón calla y comienza a escuchar. Y escucha que en medio de la noche los soldados, 2 soldados se levantan en medio de la madrugada y uno le cuenta al otro, ¿sabes que tuve un sueño? ¿Qué soñaste? Le pregunta al compañero. Soñé que de allá arriba, del campamento allá arriba donde está Gedeón con un grupito, caía un pan de cebada gigante y nos aplastó. Y entonces el compañero le dice, este es Gedeón que viene con el poder del cielo. Y hermano, si no lo sabes, te informo que ya el enemigo allá afuera está temblando porque tú estás saliendo con poder del cielo de esta casa. Ya se está hablando de ti.
ya están temblando, porque el poder de Dios está siendo derramado en su iglesia y Dios te está confirmando tu misión hoy. Y Gedeón, cuando escucha estas palabras, yo que bajo como gigante y los aplasto, bueno, ha de ser Dios. Y subió con sus 2 criados, con sus 2 siervos, sus 2 espalderos. Hermanos, yo me imagino la noche que pasó Gedeón ese día, entre dormido y despierto, pensando, Dios me va a dar la victoria. Yo no sé cómo, pero Dios me va a dar la victoria. Y ese es tu pensamiento hoy. Dios te va a dar la victoria. Yo no sé cómo, tú no sabes cómo, pero el Señor te dice, yo te voy a dar la victoria. Y Gedeón dice, bueno, vamos a dividir los 300 hombres en 3 campamentos. 100 vamos por el frente, 100 por la derecha y 100 por la izquierda. Y ustedes van a hacer todo lo que yo diga. Y cuenta la Biblia, hermanos, que Gedeón y sus campamentos, sus 3 campamentos, bajaron hasta la mitad de la colina, en medio todavía de la oscuridad. Y Gedeón dice, cuando yo les dé la señal, ustedes van a partir un cántaro con una luz y van a gritar, por Jehová y por Gedeón. Y con estas palabras, ¿qué va a pasar? Hermano, Dios hace cosas imposibles, ¿saben? Lo que no tiene lógica, y les digo de verdad, pueden preguntar a los hermanos del ministerio, que no tiene lógica que yo esté aquí. Pero lo que no tiene lógica, lo que no tiene sentido para el hombre, para Dios tiene sentido. Y Gedeón, lleno del poder de Dios, en medio de la oscuridad, parte aquellos cántaros, enciende una luz y grita por Jehová y por Gedeón. Y el campamento de Madián, hermanos, se despertó asustado, aterrado, pensando que era una estampida de guerreros que venían en contra de ellos, y cada uno pensaba que su compañero era el enemigo, y peleaban unos contra otros y otros contra uno, y Gedeón solamente veía el poder de Dios operar. Y cuando Gedeón se dio cuenta, el campamento de Madián estaba todo tirado en tierra. Él no sabía cómo, tú no sabes cómo, pero Dios, la mente de Dios es superior a la mente humana. Y cuando Gedeón se despertó aquella tarde que apareció el ángel para él, él vio un bueno para nada. Él vio el más pequeño del más pequeño del pueblo y de la familia más pequeña de Israel. Y Dios te dice, eso fue lo que vio Gedeón aquella tarde. Y lo que viste tú cuando te viste al espejo en la mañana, alguno aquí que dijo, ¿quién soy yo para que el Señor me use? ¿Quién soy yo para que el Señor me mande? Eso fue lo que viste tú. Pero lo que vio Dios en Gedeón fue un guerrero valiente que libertó al pueblo de Israel de los madianitas. Y lo que Dios ve en ti en esta mañana es un guerrero de Dios. El guerrero por cuya oración, por cuya palabra, por cuya fe libertará a tu familia y a Venezuela. Dios me los bendiga. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.